La violencia intrafamiliar en República Dominicana es un monstruo que se esconde dentro de las casas, que destruye vidas en silencio y que nadie se atreve a denunciar con la claridad que requiere. Cada golpe, cada insulto, cada humillación es una semilla de trauma que afecta a generaciones enteras. Hoy vamos a hablar de lo que muchos prefieren ignorar. Vamos a desnudar la verdad sin filtros, a analizar cómo la historia, la cultura, la pobreza, la familia y el Estado han permitido que la violencia siga viva, afectando a niños, adolescentes y adultos. Vamos a entrar en la raíz del problema, en sus consecuencias y en lo que se necesita para romper el ciclo. Acompáñame. Esto no es un cuento, esto es vivencias. Suscríbete al canal, comparte este video y activa la campana, porque la información que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves tu hogar y tu sociedad. La violencia en tu casa no es normal. Ignorarla solo multiplica el sufrimiento de quienes amas. Historia y origen de la violencia intrafamiliar en República Dominicana. La violencia intrafamiliar no surgió de la nada. Tiene raíces históricas profundas que se remontan a la colonización, a la imposición de jerarquías patriarcales, a normas culturales que consolidaron la autoridad absoluta del hombre sobre mujeres e hijos. Durante la época colonial, el hombre era considerado el jefe absoluto de la familia, dueño de la vida dentro del hogar, y la obediencia de la mujer y los hijos era un mandato natural. Los golpes, los insultos y las humillaciones eran aceptados como disciplina, como educación, y nadie cuestionaba esa autoridad. La normalización del abuso se convirtió en tradición, y las cicatrices invisibles que dejó siguen presentes en la sociedad dominicana actual. Con la urbanización del siglo XX, las familias migraron a ciudades como Santo Domingo, Santiago o La Romana, enfrentando hacinamiento, pobreza, estrés laboral y falta de apoyo social, factores que no crearon la violencia, pero sí la potenciaron. Un hogar ya cargado de patrones de dominación se encontró con limitaciones económicas y frustraciones, y la violencia floreció. La violencia intrafamiliar moderna no se limita a la fuerza física. Incluye abuso psicológico, económico, sexual y digital. Todo sostenido por una cultura que normaliza el abuso y un Estado que falla al proteger a los más vulnerables. Cada acto de violencia es una semilla de trauma que se transmite a las próximas generaciones. Cada golpe es un ladrillo en el muro de miedo que marcará la vida de niños, niñas y adolescentes. Romper este patrón requiere conciencia, educación, acción y coraje. Los factores que perpetúan la violencia incluyen machismo, roles tradicionales, dependencia económica de las víctimas, pobreza, estrés social, consumo de alcohol y drogas, y experiencias previas de abuso en la familia. Los hogares donde la violencia es constante son laboratorios de trauma, donde los niños aprenden que la fuerza es autoridad y la vulnerabilidad es peligrosa. Crecen pensando que los gritos y los golpes son normales, que el miedo es una herramienta legítima para controlar, que la sumisión es inevitable. La violencia ha evolucionado con la sociedad. Ya no es solo física o verbal, también es económica, sexual, psicológica y digital, combinando todas estas formas para aislar, controlar y destruir la autonomía y la dignidad de las víctimas. Los hogares que deberían proteger se convierten en campos de batalla. Y cada acto de abuso deja huellas invisibles que afectan la vida adulta, la autoestima y la capacidad de formar relaciones sanas, la historia y la economía, la estructura familiar y la cultura se entrelazan para explicar el origen y la perpetuación de la violencia. La acción de la sociedad, del Estado y de cada individuo es la única manera de romper este ciclo y construir un futuro diferente. El Estado ha implementado leyes, tribunales especializados y programas de atención, pero los procesos judiciales lentos, la saturación de casos y la estigmatización de las víctimas dificultan la justicia. La cultura sigue normalizando el abuso. La religión a veces prioriza la unidad familiar sobre la protección de la víctima. La educación sobre igualdad y respeto sigue siendo insuficiente. Los medios pueden sensibilizar o revictimizar, y la sociedad mantiene el silencio, permitiendo que la violencia se reproduzca. La violencia intrafamiliar es un problema social, cultural y psicológico, y solo puede ser erradicada con educación, protección
acción comunitaria y transformación cultural, cada hogar protegido, cada niño que crece sin miedo, cada mujer que dice basta, es un paso hacia una República Dominicana libre de abuso, de miedo y de injusticia. Consecuencias psicológicas y sociales de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar deja huellas que no se borran con el tiempo. Huellas invisibles que afectan la mente, el cuerpo y la vida social de quienes la sufren. Cada golpe, cada insulto, cada humillación no es un hecho aislado. Es un ladrillo que construye un muro de miedo, inseguridad y trauma que perdura. Los niños que crecen en hogares violentos viven una infancia robada, donde el amor y la protección son sustituidos por gritos, golpes y amenazas. Cada experiencia de abuso altera su desarrollo, desde la neurobiología hasta la psicología, generando consecuencias físicas y mentales que pueden acompañarlos toda la vida. La violencia doméstica no solo destruye cuerpos, destruye identidades, confianza y la capacidad de relacionarse con el mundo. El estrés crónico que sufren las víctimas de violencia intrafamiliar genera cambios en el cerebro, elevación de cortisol, alteraciones en la amígdala y el hipocampo, afectando la memoria, la regulación emocional y la capacidad de resolver conflictos. Cada niño que vive miedo constante aprende que la violencia es normal, que el miedo es la regla y la sumisión, la única forma de sobrevivir. La autoestima se destruye, la ansiedad se vuelve crónica y la depresión se instala como compañera permanente. La violencia intrafamiliar se convierte en un virus que infecta generaciones. Los adolescentes que crecen bajo estas condiciones son más propensos a reproducir patrones de abuso, normalizando los gritos, los golpes y la manipulación como formas legítimas de autoridad. Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar también enfrentan consecuencias devastadoras. Más allá del dolor físico, la violencia psicológica las anula, las aísla, las hace depender económicamente y emocionalmente de quienes las maltratan. La manipulación y el control constante destruyen su autonomía, limitan su capacidad de decidir y afectan su salud mental. Los episodios repetidos de humillación generan miedo permanente, desconfianza y sentimientos de culpa. Cada amenaza se convierte en una cadena invisible que las mantiene atrapadas en un círculo de abuso. La sociedad muchas veces culpa a la víctima, refuerza estigmas y justifica al agresor. Y de esta manera permite que el ciclo continúe. La violencia económica es otra forma devastadora de abuso. Limita el acceso a recursos, priva de bienes esenciales y mantiene a las víctimas en dependencia absoluta. Quien controla el dinero controla la vida. Cada decisión económica se convierte en un instrumento de poder y manipulación. Los agresores utilizan la privación como forma de castigo y control. Y la víctima aprende a sobrevivir en un estado constante de inseguridad, miedo y vulnerabilidad. Los hijos observan y aprenden que el control, el miedo y la dominación son parte de la vida, perpetuando patrones que luego reproducirán en sus relaciones adultas. La violencia intrafamiliar no se limita al hogar. Su sombra se extiende a la escuela, la calle y la comunidad, generando impacto social y económico que afecta a toda la nación. El abuso sexual dentro del hogar deja secuelas aún más profundas. Destruye la confianza, la identidad y la capacidad de relacionarse con los demás. Cada acto de coerción, cada acoso, cada violación altera la percepción del afecto y del amor. La víctima aprende que la intimidad es peligrosa, que no puede confiar en quienes deberían protegerla, que su cuerpo no le pertenece. Los efectos psicológicos incluyen ansiedad extrema, depresión severa, trastorno de estrés postraumático, dificultad para formar relaciones sanas y riesgo de conductas autodestructivas. Cada agresión sexual en el hogar es un crimen que marca vidas de manera permanente, y la sociedad que lo ignora se vuelve cómplice silenciosa. La depresión se instala como compañera permanente. La violencia intrafamiliar se convierte en un virus que infecta generaciones. Los adolescentes que crecen bajo estas condiciones son más propensos a reproducir patrones de abuso, normalizando los gritos, los golpes y la manipulación como formas legítimas de autoridad. Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar también enfrentan consecuencias devastadoras. Más allá del dolor físico, la violencia psicológica las anula, las aísla,
Las hace depender económicamente y emocionalmente de quienes las maltratan. La manipulación y el control constante destruyen su autonomía, limitan su capacidad de decidir y afectan su salud mental. Los episodios repetidos de humillación generan miedo permanente, desconfianza y sentimientos de culpa. Cada amenaza se convierte en una cadena invisible que las mantiene atrapadas en un círculo de abuso. La sociedad muchas veces culpa a la víctima, refuerza estigmas y justifica al agresor, y de esta manera permite que el ciclo continúe. La violencia económica es otra forma devastadora de abuso. Limita el acceso a recursos, priva de bienes esenciales y mantiene a las víctimas en dependencia absoluta. Quien controla el dinero controla la vida. Cada decisión económica se convierte en un instrumento de poder y manipulación. Los agresores utilizan la privación como forma de castigo y control, y la víctima aprende a sobrevivir en un estado constante de inseguridad, miedo y vulnerabilidad. Los hijos observan y aprenden que el control, el miedo y la dominación son parte de la vida, perpetuando patrones que luego reproducirán en sus relaciones adultas. La violencia intrafamiliar no se limita al hogar. Su sombra se extiende a la escuela, la calle y la comunidad. La violencia también tiene un impacto social y comunitario enorme. Los niños y adolescentes que crecen en hogares violentos desarrollan problemas de socialización, agresividad, dificultades académicas, absentismo escolar y conductas de riesgo. La violencia doméstica no es un problema privado. Es un problema social que afecta la cohesión, la productividad y la seguridad de la comunidad. Cada hogar violento es un semillero de conflictos futuros, de trauma social, de criminalidad y de desigualdad. La violencia intergeneracional se perpetúa cuando nadie interviene. Cada golpe no denunciado se convierte en un ladrillo más en el muro de miedo, que afecta la vida de una comunidad entera. Cada acto de indiferencia multiplica el daño y perpetúa el abuso. Los efectos físicos de la violencia intrafamiliar también son devastadores. Las víctimas presentan lesiones crónicas, fracturas, golpes que dejan secuelas permanentes, dolor constante, problemas de salud derivados del estrés, enfermedades psicosomáticas, alteraciones hormonales y problemas de sueño. Cada golpe físico va acompañado de un trauma emocional, que puede ser incluso más profundo que la herida visible. La combinación de agresión física y psicológica deja un daño complejo que requiere atención integral, apoyo psicológico y protección efectiva. Sin intervención, la violencia no solo continúa, sino que se intensifica y se reproduce en la siguiente generación. La violencia intrafamiliar afecta también la economía del país. La pérdida de productividad, el ausentismo laboral, la atención médica constante, los gastos legales y la dependencia social generan un costo elevado que la sociedad paga todos los días. Ignorar este problema es caro y peligroso. Enfrentar la violencia y prevenirla no solo salva vidas, también protege recursos y fortalece la cohesión social. Los hogares seguros generan adultos resilientes, capaces de romper ciclos de abuso, de contribuir al desarrollo de la comunidad y de construir relaciones sanas. Cada intervención es una inversión en la dignidad, la salud y el futuro de la nación. Romper el ciclo de violencia requiere acción colectiva, educación desde la infancia sobre igualdad, respeto y resolución pacífica de conflictos, protección efectiva de víctimas, programas de rehabilitación de agresores, seguimiento psicosocial constante y transformación cultural. Cada hogar donde se interviene es un refugio de esperanza. Cada niño que aprende a vivir sin miedo es un paso hacia un cambio real. La prevención debe ser integral, involucrando familia, escuela, comunidad y Estado. La violencia intrafamiliar es un problema colectivo que exige soluciones colectivas. Cada acto de indiferencia prolonga el sufrimiento. Cada intervención lo reduce. Cada palabra de apoyo y cada acción de justicia es una victoria contra la violencia estructural. Cultura, educación y normalización de la violencia. La violencia intrafamiliar en República Dominicana no se sostiene únicamente por la fuerza o la amenaza. Se sostiene por la cultura, por la educación que recibimos, por las tradiciones que hemos heredado sin cuestionarlas. Desde pequeños, muchos dominicanos aprenden que el grito, el golpe, la humillación son formas de enseñanza y autoridad. Y esta idea se arraiga tanto que se naturaliza, se acepta como parte de la vida familiar. Los padres que golpean,
los maestros que humillan, los vecinos que justifican. Todos forman parte de un sistema que enseña que la violencia es normal, que el poder se ejerce a través del miedo, que la sumisión es la norma. La educación en República Dominicana, tanto en casa como en la escuela, históricamente ha sido rígida, jerárquica y autoritaria. Las figuras de autoridad, padres, maestros, líderes comunitarios, transmiten un mensaje. Obedecer es más importante que razonar. Callar es mejor que cuestionar, resistirse tiene consecuencias. Esta educación basada en el miedo genera adultos que reproducen patrones de control y violencia, y niños que interiorizan la sumisión y el miedo como herramientas necesarias para sobrevivir. Cuando los padres golpean para enseñar, cuando los maestros humillan para disciplinar, se envía un mensaje que se perpetúa de generación en generación. La violencia no se cuestiona, se normaliza. La cultura dominicana también ha reforzado la desigualdad de género, otra raíz profunda de la violencia intrafamiliar. El machismo está tan arraigado que muchas veces ni siquiera se percibe como un problema. Desde la música, las redes sociales, las conversaciones cotidianas, se transmiten mensajes de dominación, control y posesión. El hombre manda, la mujer obedece. Se dice sin que nadie lo critique. Esa idea se internaliza desde la infancia y se convierte en un marco mental que justifica la violencia, que la hace tolerable, que convierte al miedo en un método de control legítimo. Las mujeres son educadas para ser sumisas, para callar, para soportar, para priorizar la familia sobre su bienestar. Y los hombres son educados para imponer, controlar, no mostrar vulnerabilidad, confundir el poder con la autoridad y el abuso con disciplina. La religión, aunque puede ser un refugio, muchas veces refuerza estos patrones. La idea de unidad familiar a toda costa, el perdón sin justicia y la sumisión como virtud, generan un entorno donde la violencia se mantiene en silencio. Las víctimas son instruidas a callar, a soportar, a esperar la mejora del agresor. Y mientras tanto, el ciclo continúa. La violencia doméstica se convierte en un secreto compartido por todos en la comunidad. Se sabe que existe, pero nadie interviene, porque intervenir significa cuestionar la tradición, desafiar la autoridad y romper el orden que se considera natural. El papel de la educación formal es crítico. En muchas escuelas, los temas de igualdad, respeto, resolución de conflictos y prevención de violencia son escasos o inexistentes. No se enseña a los niños a reconocer el abuso, a poner límites, a cuestionar la autoridad injusta. No se enseña a los adolescentes a construir relaciones sanas, basadas en respeto y comunicación. Cuando no hay educación sobre estos temas, la violencia se normaliza. Cada niño que ve a sus padres discutir con insultos o golpes, cada adolescente que presencia abuso en su hogar, internaliza un modelo de conducta que luego reproducirá. La sociedad, de esta forma, perpetúa el ciclo de violencia sin necesidad de armas ni golpes. Basta con la indiferencia y la normalización cultural. La cultura también influencia cómo se percibe la denuncia. Denunciar violencia intrafamiliar a veces se interpreta como una traición a la familia, como una vergüenza pública. La víctima enfrenta estigmas, la culpan, la critican, cuestionan su palabra. La sociedad prefiere callar, proteger la apariencia, mantener la unidad familiar por encima del bienestar y la seguridad. Este silencio refuerza la impunidad, fortalece al agresor y confirma al sistema que la violencia es tolerable. La normalización cultural se convierte en un escudo para los agresores y una prisión para las víctimas. Los medios de comunicación, aunque tienen potencial para sensibilizar, a menudo contribuyen a la normalización, mostrando violencia doméstica como conflictos privados o como dramas inevitables. Se presentan historias de abuso con un halo de fatalismo. Así son las familias. Es normal que haya discusiones fuertes. Los problemas se resuelven solos. Esta narrativa refuerza el mito de que la violencia es natural, inevitable e inmutable. Sin cuestionamiento ni intervención, la violencia se perpetúa en el imaginario colectivo y se acepta como parte del orden social. El entretenimiento, la música y la publicidad también moldean percepciones. Letras de canciones que glorifican el control sobre la pareja, la posesión, la agresión,
contribuyen a internalizar la idea de que el poder se ejerce con violencia. La televisión y las redes muestran relaciones tóxicas como normales o románticas, y los jóvenes crecen imitando modelos que reproducen los mismos patrones de abuso que han visto en casa. La cultura dominante, muchas veces sin darse cuenta, enseña que el abuso es una herramienta válida para mantener autoridad y respeto. Romper la normalización requiere una transformación cultural profunda. No basta con leyes y tribunales. La sociedad debe enseñar desde la infancia que el respeto es más fuerte que el miedo, que la autoridad no se impone con golpes, que la igualdad y la justicia no son opciones, sino derechos. La educación debe empoderar a los niños y adolescentes, enseñarles a identificar violencia, a poner límites y a buscar ayuda. Los medios y la cultura popular deben dejar de glorificar la dominación y el control, y empezar a mostrar relaciones basadas en respeto, igualdad y comunicación. Cada niño educado en respeto es una oportunidad de romper el ciclo. La violencia intrafamiliar no se combate solo con castigos, se combate cambiando la mente y la cultura. Cada acto de educación, cada campaña de concientización, cada intervención comunitaria es un paso hacia la erradicación del abuso. Cada familia que aprende a vivir sin violencia, cada mujer que recupera su voz, cada niño que aprende a defenderse emocionalmente, es un golpe al ciclo de violencia que ha dominado generaciones. La transformación cultural es la única forma de garantizar que las leyes y programas de protección funcionen. Porque sin cultura de respeto, las leyes solo serán papel que el agresor ignora. En República Dominicana, este desafío es enorme, pero no imposible. Cada escuela que enseña igualdad, cada programa de prevención de violencia, cada líder comunitario que actúa, cada familia que cuestiona la autoridad basada en miedo, contribuye a construir un país más seguro. La normalización de la violencia solo se rompe cuando dejamos de justificar lo injustificable, cuando denunciamos, cuando educamos, cuando transformamos patrones culturales. El cambio comienza en la mente, se refuerza en la acción y se consolida en la comunidad. La cultura y la educación son armas poderosas contra la violencia intrafamiliar. No basta con leyes o tribunales. Si no cambiamos cómo pensamos, sentimos y actuamos, la violencia seguirá reproduciéndose. Cada frase de respeto enseñada a un niño, cada acto de protección hacia una víctima, cada conversación que cuestiona el abuso, es una victoria contra siglos de normalización. La lucha contra la violencia no termina con un golpe de justicia, comienza con un golpe de conciencia, un despertar cultural que no acepta la agresión como parte de la vida familiar. El Estado, la justicia y la impunidad frente a la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no solo es un problema cultural y social, también es un problema institucional. En República Dominicana, el Estado ha creado leyes, tribunales y programas destinados a proteger a las víctimas, pero la realidad demuestra que estas medidas no siempre funcionan, que la justicia tarda, que la protección es insuficiente y que la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción. Cada caso que no recibe respuesta adecuada envía un mensaje claro. La violencia puede continuar sin consecuencias. El abuso puede sostenerse porque nadie hará justicia y la víctima queda atrapada en un ciclo que parece interminable. La Ley 2497 contra la violencia intrafamiliar es un paso importante. Reconoce diferentes formas de abuso: físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial. Establece órdenes de protección y contempla sanciones para los agresores. Sin embargo, la implementación falla. Los tribunales especializados existen, pero el acceso a ellos es limitado. Los procesos judiciales son lentos, los recursos insuficientes, y muchas víctimas no logran completar los procedimientos por miedo, intimidación o falta de apoyo. El Estado ha hablado mucho sobre derechos y protección, pero en la práctica, muchas mujeres, niños y ancianos siguen expuestos a agresiones sin respuesta efectiva. La impunidad es uno de los problemas más graves. Los agresores saben que la denuncia no siempre se traduce en sanción, que la policía puede minimizar el caso, que los jueces pueden tardar meses o años en dictar sentencia, que las medidas de protección son temporales o insuficientes. La sensación de impunidad fortalece al agresor y paraliza a la víctima. La violencia no se detiene con leyes en papel.
Se detiene con acción, seguimiento y justicia real. Cuando el Estado no cumple, la violencia se perpetúa. La sociedad paga el costo y las víctimas pagan con su salud, su dignidad y su vida. El sistema judicial enfrenta varios obstáculos: saturación de casos, personal insuficiente y poco capacitado, procedimientos lentos, corrupción y falta de coordinación entre instituciones. Las víctimas deben navegar un laberinto burocrático, exponerse a entrevistas dolorosas, pruebas médicas invasivas y juicios que revictimizan. Esta experiencia desincentiva las denuncias y refuerza la idea de que el abuso es inevitable. Cada madre, cada niño, cada persona que decide callar porque la justicia es ineficiente, perpetúa el ciclo de violencia que tantas vidas destruye. La policía también juega un papel crucial, pero enfrenta limitaciones. La formación en violencia doméstica es limitada, la sensibilidad hacia las víctimas muchas veces escasa y la respuesta inmediata insuficiente. Muchas denuncias no se procesan correctamente, muchas órdenes de protección no se cumplen, y el miedo de las víctimas a represalias crece con cada fallo del sistema. La violencia intrafamiliar se mantiene no solo por el agresor, sino por un Estado que a veces falla en proteger a quienes deberían ser protegidos de manera prioritaria. La prevención y la protección social son insuficientes. Los programas de apoyo psicológico, refugios temporales, asistencia legal y orientación están concentrados en grandes ciudades y son limitados en cobertura y recursos. Las víctimas en zonas rurales enfrentan barreras adicionales: lejanía, desconocimiento de derechos, falta de transporte y escasa supervisión de las autoridades. La desigualdad geográfica convierte la protección en un privilegio para quienes tienen acceso a la ciudad y recursos, mientras que los más vulnerables quedan atrapados en hogares donde la violencia sigue ocurriendo sin freno. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables. El Estado reconoce su derecho a protección, pero muchas veces no actúa a tiempo. La violencia infantil queda oculta, la negligencia se normaliza, y los sistemas de denuncia son lentos y burocráticos. Cada día que pasa sin intervención es un día más de trauma, miedo y aprendizaje de patrones violentos que se repetirán en la próxima generación. La justicia debe ser rápida, efectiva y acompañada de medidas de rehabilitación, protección y educación. De lo contrario, la violencia se perpetúa y se convierte en norma. La impunidad no es solo falla institucional, también es cultural. La sociedad a veces protege al agresor, cuestiona a la víctima, minimiza los hechos o considera la violencia problemas privados. La falta de sanciones y la normalización cultural son un cóctel que permite que la violencia doméstica continúe como si fuera inevitable. Cada víctima silenciada, cada agresor que queda libre, cada sistema que falla, envía un mensaje devastador. La violencia intrafamiliar está permitida, y quien sufre tiene que callar. Romper este ciclo exige un Estado activo, instituciones eficaces y comprometidas, y una sociedad que no acepte la violencia. No basta con leyes, no basta con programas. Se necesita ejecución, seguimiento y consecuencias reales. Cada denuncia atendida a tiempo, cada orden de protección cumplida, cada refugio que funciona es una victoria contra el abuso. La justicia efectiva envía un mensaje claro. La violencia no es tolerada, la víctima tiene derecho a vivir sin miedo, y el agresor será responsabilizado. El Estado también debe invertir en educación, sensibilización y programas preventivos. La violencia intrafamiliar no solo destruye vidas, también genera costos sociales y económicos enormes. Atención médica, pérdida de productividad, problemas de salud mental, criminalidad y desigualdad. La prevención es más eficiente que la reacción. La protección temprana salva vidas y evita que los patrones de abuso se reproduzcan. Cada peso invertido en prevención es un golpe al ciclo de violencia. El papel de los medios y la sociedad civil es clave para complementar al Estado. La denuncia pública, la sensibilización, la educación sobre derechos y la promoción de una cultura de respeto son indispensables. La intervención comunitaria, los programas de apoyo y la presión social pueden obligar al Estado a actuar y garantizar que la justicia no sea solo un discurso, sino una realidad tangible. Cada comunidad que se moviliza, cada organización que ayuda, cada voz que se levanta,
Es una luz en medio de la oscuridad que genera la impunidad. El fracaso del Estado no significa que no haya esperanza. Significa que la acción de la sociedad y de las víctimas es aún más importante. Cada mujer que denuncia, cada niño protegido, cada familia educada en igualdad y respeto, es un golpe al ciclo de violencia que tanto daño ha causado. La justicia efectiva, combinada con educación, cultura y conciencia social, puede romper el patrón histórico que ha permitido que la violencia intrafamiliar prospere en República Dominicana durante generaciones. Cada ley sin cumplimiento es una ilusión. Cada programa sin seguimiento es una oportunidad perdida. Cada víctima sin protección es una vida marcada por el trauma. La violencia intrafamiliar exige una respuesta integral, coordinada y comprometida, porque detrás de cada caso hay personas reales, vidas arruinadas y generaciones afectadas. La responsabilidad del Estado es proteger, intervenir y garantizar que la violencia doméstica deje de ser un problema privado y se convierta en un asunto de justicia y derechos humanos, donde nadie, ni niños ni adultos, tenga que vivir con miedo en su propio hogar. Romper la impunidad requiere acción, seguimiento y presión social. No es suficiente con tener leyes. La justicia debe ser rápida, clara y efectiva. Cada agresor sancionado es un mensaje para la sociedad. La violencia no será tolerada. El silencio no será permitido y la dignidad de las víctimas es prioridad. Cada víctima protegida es una oportunidad para reconstruir vidas, para enseñar a la comunidad que el abuso no es normal y para sembrar un cambio que trascienda generaciones. El Estado, la justicia y la sociedad deben actuar juntos. Sin acción, la violencia sigue. Con acción, se construyen hogares seguros, comunidades resilientes y una nación capaz de proteger a quienes más lo necesitan. La violencia intrafamiliar no desaparece por decreto. Desaparece cuando la sociedad decide que el abuso no será aceptado, cuando las instituciones cumplen con su deber y cuando cada persona se convierte en un agente de cambio que defiende la vida, la seguridad y la dignidad de todos los miembros de la familia. Soluciones, prevención y ruptura del ciclo de violencia. Romper el ciclo de violencia intrafamiliar en República Dominicana no es un acto opcional. Es una obligación moral, social y cultural. No basta con lamentarse, con reconocer el problema o con crear leyes en papel. Se necesita acción efectiva, compromiso real y transformación profunda en hogares, comunidades y Estado. La violencia se mantiene porque nadie cuestiona lo suficiente, porque muchos callan y porque el cambio exige esfuerzo constante, educación y valentía. Cada acción cuenta, cada decisión puede salvar vidas y cada persona que elige no ser indiferente es un golpe al abuso y al miedo. La prevención es la primera línea de defensa. Enseñar desde la infancia que la violencia no es aceptable, que el respeto es obligatorio y que la autoridad no se ejerce mediante el miedo es fundamental. Los programas educativos deben incluir igualdad de género, manejo de emociones, resolución pacífica de conflictos y habilidades de comunicación, porque sin educación no hay prevención. Cada niño que aprende a poner límites, a cuestionar la autoridad injusta y a expresar sus emociones de manera saludable, es un niño que no reproducirá patrones de abuso en su vida adulta. Empoderar a las víctimas es otro paso crucial. La violencia intrafamiliar se alimenta de la dependencia económica, emocional y social. Cuando una víctima aprende que tiene derechos, que puede denunciar, que existe apoyo, que no está sola, pierde el miedo que mantiene al agresor en control. Los refugios, los programas de acompañamiento legal, la asistencia psicológica y los grupos de apoyo son herramientas esenciales para devolver autonomía, seguridad y dignidad. Cada mujer, cada niño, cada adulto que recupera control sobre su vida es un acto de resistencia que rompe siglos de impunidad y silencio. La educación no debe limitarse a las víctimas, debe involucrar a toda la sociedad. Padres, maestros, líderes comunitarios y medios de comunicación deben transmitir un mensaje claro. La violencia no es aceptable, el abuso no es tolerable y la indiferencia perpetúa el dolor. Cada conversación que cuestiona la violencia, cada campaña de sensibilización, cada acción pública contra el abuso contribuye a la transformación cultural.
Cuando la sociedad en su conjunto reconoce que la violencia intrafamiliar es un problema colectivo, se crea un entorno donde los agresores no encuentran refugio y las víctimas reciben respaldo. La intervención temprana es vital. Los sistemas de denuncia deben ser accesibles, rápidos y efectivos. Cada llamada atendida, cada denuncia procesada a tiempo, cada orden de protección cumplida, salva vidas y envía un mensaje claro. El abuso no será tolerado. Los profesionales de la salud, la policía, los jueces y los trabajadores sociales deben actuar con coordinación, sensibilidad y firmeza, porque la justicia efectiva es una herramienta de prevención. Cada retraso, cada falla en la protección, fortalece al agresor y multiplica el trauma de la víctima. El Estado debe garantizar recursos adecuados y distribución equitativa de programas de apoyo, no solo en las ciudades principales, sino también en comunidades rurales y marginales. Los refugios, los programas de asistencia psicológica y legal, la educación preventiva y la capacitación de profesionales deben llegar a todos los rincones del país. La violencia intrafamiliar no distingue ubicación geográfica ni clase social, y la protección tampoco debe hacerlo. Cada inversión en prevención y apoyo es un golpe directo al ciclo de abuso que destruye familias y limita oportunidades de desarrollo. La transformación cultural es clave para romper patrones intergeneracionales. Las nuevas generaciones deben crecer entendiendo que el respeto no es negociable, que la autoridad no se ejerce mediante miedo ni violencia, y que la igualdad de género es un derecho. La música, la televisión, las redes sociales y el entretenimiento deben transmitir mensajes de respeto, empatía y comunicación, no glorificar la dominación y la agresión. Cada modelo positivo expuesto a niños y jóvenes refuerza la idea de que el abuso no es parte de la vida y que es posible construir relaciones sanas y seguras. Los hombres también deben ser parte de la solución. La violencia no desaparece si solo educamos a las víctimas. Los agresores y potenciales agresores deben recibir educación, acompañamiento y programas de rehabilitación. Cambiar la forma en que se concibe la masculinidad. Enseñar que la fuerza no es poder, que la ira no justifica el abuso y que la vulnerabilidad no es debilidad. Es esencial. Cada hombre que aprende a gestionar emociones, a respetar límites y a valorar la igualdad, contribuye a la ruptura del ciclo de violencia que ha marcado generaciones. La sociedad civil juega un papel fundamental. Organizaciones comunitarias, ONG, grupos de apoyo y voluntarios deben complementar la acción del Estado, ofreciendo educación, asistencia directa y acompañamiento a víctimas. La presión social, la denuncia pública y la participación activa de la comunidad obligan a las instituciones a actuar y refuerzan la cultura de respeto. Cada acción comunitaria, cada campaña de concientización y cada programa de prevención multiplica el impacto de la intervención individual y estatal. El empoderamiento económico de las víctimas es otra herramienta de prevención y ruptura del ciclo. La independencia financiera permite a las mujeres, adolescentes y adultos salir de hogares violentos, tomar decisiones libres y resistir la manipulación del agresor. Programas de capacitación, acceso a empleo, microcréditos y educación financiera son medidas concretas que reducen la vulnerabilidad y fortalecen la autonomía. Cada oportunidad económica generada es un paso hacia la libertad y la seguridad, y un golpe directo a la dependencia que alimenta la violencia. La prevención debe ser integral. La combinación de educación, empoderamiento, protección efectiva, intervención temprana, transformación cultural y participación social genera un impacto real y duradero. Cada hogar protegido, cada niño educado, cada víctima empoderada, cada comunidad sensibilizada, es un paso hacia un país libre de violencia intrafamiliar. La lucha no es fácil, no es rápida y no termina con un decreto. Es un trabajo diario, constante y colectivo, donde cada acción cuenta. Romper el ciclo de violencia intrafamiliar significa reconstruir familias, devolver dignidad, enseñar respeto, garantizar derechos y proteger vidas. Cada intervención, por pequeña que parezca, tiene un efecto multiplicador. Una víctima protegida enseña a otros a denunciar. Un niño educado transmite valores de respeto a sus pares. Una comunidad activa presiona al Estado a actuar.
Y poco a poco, generación tras generación, se construye una sociedad donde el abuso no tenga cabida. El futuro depende de la acción presente. Cada día que se permite la indiferencia, cada día que se ignora el abuso, cada día que la sociedad normaliza la violencia, el ciclo se fortalece. Cada decisión de educar, intervenir, proteger y denunciar, el ciclo se debilita. La violencia intrafamiliar es un problema complejo, profundo y estructural, pero no es invencible. Con educación, acción, justicia y cultura de respeto, es posible construir un país donde la violencia no sea la regla, sino la excepción, y donde cada hogar sea un lugar de seguridad, afecto y dignidad. Cada ley, cada programa, cada comunidad sensibilizada y cada familia educada es un golpe al ciclo de abuso. Cada víctima protegida, cada niño empoderado, cada hombre que aprende a respetar, cada mujer que recupera su voz, es una victoria real contra la violencia estructural que ha marcado generaciones en República Dominicana. La acción, la conciencia y la prevención son las únicas herramientas que garantizan que el futuro sea diferente, que el hogar deje de ser un lugar de miedo y que la vida recupere su valor y dignidad. Estadísticas y realidad numérica de la violencia intrafamiliar en República Dominicana. Hablar de violencia intrafamiliar sin números es quedarse en la superficie. Es hablar de percepciones, de opiniones, de emociones, pero cuando entran las estadísticas, la realidad se vuelve incómoda, pesada, imposible de ignorar. Los números no gritan, pero aplastan. Y en República Dominicana, los números no solo preocupan, los números alarman. En los últimos 5 años, se han reportado más de 341,000 casos de violencia de género e intrafamiliar. Más de 300,000 historias de dolor, de miedo, de abuso dentro de hogares que deberían ser espacios de protección. No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de un patrón masivo, constante, repetido. Cuando una sociedad acumula cientos de miles de denuncias en tan poco tiempo, el problema no es individual, el problema es estructural. Solo en Santo Domingo Este, uno de los municipios más poblados del país, se han registrado más de 72,000 casos en ese mismo periodo. Dentro de ese número, más de 16,000 corresponden a violencia de género y más de 11,700 a violencia intrafamiliar directa. Esto significa que en una sola zona del país, miles de hogares están marcados por el conflicto, la agresión y el miedo. No es un caso, no son 10, no son 100, son miles. Y aquí viene la parte que incomoda. Cada año se registran aproximadamente 73,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, pero solo alrededor del 29% de esos casos recibe una orden de protección. Traducido a la realidad, solo 3 de cada 10 víctimas reciben algún tipo de defensa formal. El resto queda expuesto. El resto sigue viviendo con su agresor. El resto sigue en peligro. La pregunta es directa. ¿Qué pasa con las otras 7 de cada 10? La respuesta es incómoda. Quedan en el aire, en el sistema, en el abandono. Y ahí es donde la violencia encuentra espacio para repetirse. Porque cuando no hay consecuencias, el abuso continúa. Cuando no hay protección, el miedo se instala. Si ampliamos la mirada, entre 2015 y 2025 se han registrado más de 842,000 denuncias relacionadas con violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Más de 800,000. Es un número que deja de ser estadística y se convierte en evidencia de un problema nacional. Esto ya no es una crisis silenciosa, es una crisis visible que muchos siguen ignorando. Ahora, otro dato que rompe cualquier narrativa cómoda. Aproximadamente el 36% de todos los casos penales en República Dominicana están vinculados a violencia de género e intrafamiliar. Más de un tercio del sistema penal gira alrededor de conflictos dentro del hogar. Eso significa que la violencia no está en la calle, no está en el desconocido, está dentro de la casa, está en la familia. La violencia psicológica y verbal encabeza las denuncias. No son los golpes lo más reportado, son los insultos, las amenazas, la manipulación, el control. Esto revela algo clave. La violencia no siempre deja marcas visibles, pero sí deja daños profundos. El problema no es solo físico, es mental, emocional, estructural.
Y aquí entra otro dato que pocos quieren mirar. La violencia intrafamiliar ha aumentado en más de 1.500% desde el año 2016. No es un pequeño incremento, es un crecimiento explosivo. La violencia de género, por su parte, ha aumentado más de 400% en el mismo periodo. Esto no es estabilidad, esto es escalada. Y cuando la violencia escala, las consecuencias también. En los primeros meses de 2026, los feminicidios aumentaron en un 200% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Eso significa que más mujeres están muriendo, no siendo agredidas, no siendo amenazadas, muriendo. Cada número representa una vida. Cada cifra es una historia que terminó mal. Cada estadística es una alerta que muchos prefieren ignorar. Pero hay algo aún más grave. Las estadísticas no reflejan toda la realidad, porque no todas las víctimas denuncian. Muchas callan por miedo, por dependencia económica, por presión social, por vergüenza, por falta de confianza en el sistema. Eso significa que los números reales son aún mayores, mucho mayores. La violencia que ves en los datos es solo la punta del iceberg. Debajo hay un mundo de abuso silencioso que no entra en las estadísticas. Cuando solo 3 de cada 10 denuncias reciben protección, el mensaje es claro: el sistema no está respondiendo como debería. Y cuando el sistema falla, la violencia se fortalece. El agresor pierde el miedo, la víctima pierde la esperanza. Otro punto clave es la repetición. Muchas víctimas denuncian más de una vez. Eso significa que la violencia no se detiene con una intervención. Significa que el problema no se resuelve, se prolonga, se recicla. Los números también reflejan desigualdad. Las mujeres son las principales víctimas de violencia intrafamiliar, pero no son las únicas. Niños, adolescentes y adultos mayores también forman parte de esta realidad. La violencia no discrimina, solo necesita un entorno donde pueda crecer. Y ese entorno existe. Está en la cultura, en la educación, en la normalización del abuso. Está en frases como: eso es un problema de pareja, eso siempre ha sido así, eso se arregla en la casa. Esas frases no son inocentes, esas frases sostienen el problema. Cuando analizas los datos completos, la conclusión es inevitable. La violencia intrafamiliar en República Dominicana no está disminuyendo, está creciendo. No está controlada, está expandiéndose. No está siendo resuelta, está siendo tolerada. Cada número es una advertencia. Cada cifra es una señal de que algo está fallando. Y no es solo el Estado, es la sociedad completa. Porque el problema no es solo que existan 341,000 casos. El problema es que esos casos no generan suficiente indignación. El problema es que esos números no están provocando el cambio necesario. Los datos no mienten, pero tampoco actúan solos. Puedes tener estadísticas, informes, cifras, porcentajes, y aún así no cambiar nada. Porque el cambio no depende de los números, depende de lo que haces con ellos. Si ignoras los datos, el problema crece. Si los enfrentas, el problema se debilita. La violencia intrafamiliar no es una percepción, es una realidad medible. Está en los registros, en los tribunales, en los hospitales, en las calles y en las casas. Y si después de ver estos números todavía alguien piensa que esto es exagerado, entonces el problema no es la falta de información, es la falta de conciencia. Porque cuando más de 800,000 denuncias no son suficientes para reaccionar, queda claro que la sociedad no está dormida, está acostumbrada. Y acostumbrarse a la violencia es el primer paso para perpetuarla. Los números no van a cambiar solos. O cambias tú, o todo sigue igual. Despertar y acción frente a la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en República Dominicana no es un accidente, ni un problema privado, ni algo que deba minimizarse. Es un fenómeno estructural y persistente. En los últimos 5 años se han reportado más de 341,000 casos de violencia. Y solo en Santo Domingo Este se registraron más de 16,000 casos de violencia de género y 11,700 intrafamiliares. Cada golpe, cada grito, cada humillación deja cicatrices profundas. Y cada silencio frente al abuso fortalece al agresor y multiplica el trauma. No podemos permitir que estas cifras nos sean indiferentes. Cada año se presentan aproximadamente 73,000 denuncias por violencia de género.
intrafamiliar y delitos sexuales, pero apenas un 29% de ellas recibe órdenes de protección efectivas. Esto significa que solo 3 de cada 10 víctimas tienen alguna medida real de defensa, un dato que refleja la urgencia de actuar y no esperar que la justicia actúe sola. La violencia no distingue edad, ubicación ni clase social. Entre 2015 y 2025, más de 842,000 denuncias fueron registradas, y estudios recientes muestran que la violencia intrafamiliar ha aumentado un 1.522% desde 2016, mientras que la violencia de género subió un 442% en el mismo periodo. En los primeros meses de 2026, los feminicidios se dispararon un 200% respecto al año anterior, evidenciando un repunte alarmante de violencia letal contra mujeres. Romper el ciclo de abuso exige acción inmediata, educación desde la infancia, empoderamiento de víctimas, protección efectiva, intervención comunitaria y justicia rápida. Cada niño educado en respeto y límites, cada mujer empoderada y cada hombre que aprende a controlar su ira. Es un golpe directo al ciclo de violencia que ha marcado generaciones. Cada denuncia atendida, cada orden de protección cumplida, cada hogar protegido salva vidas y devuelve dignidad. El cambio depende de todos: Estado, sociedad, familias y cada individuo. Cada decisión de educar, intervenir y proteger es un paso hacia un país donde la violencia intrafamiliar deje de ser la regla y se convierta en una excepción. Las cifras son alarmantes, pero no invencibles. Cada acción cuenta, y cada acción puede transformar vidas. No podemos seguir normalizando lo inaceptable. Cada golpe debe ser respondido con justicia. Cada amenaza confrontada con protección. Cada abuso denunciado y cada víctima respaldada. La violencia intrafamiliar desaparece solo cuando dejamos de callar, cuando actuamos, cuando convertimos la conciencia en acción y la indignación en prevención. El futuro de República Dominicana depende de esto. Cada generación que crece sin miedo, cada hogar protegido, cada niño educado, cada víctima empoderada, es una victoria real contra un fenómeno que ha destruido miles de familias. La acción empieza ahora, contigo, conmigo, con todos. La violencia intrafamiliar no espera, la dignidad tampoco. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre.